Bien. Y actualmente formo parte de la comisión directiva de ADEMS. Vamos a charlar un poquito de cortito, muy cortito y concreto, de lo que es la preparación preoperatoria, las consideraciones preoperatorias, algo del intraoperatorio y los cuidados postoperatorios, ¿sí? Como ya todos dijeron, el hipertiroidismo es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Afecta sobre todo, o sea, afecta a todo el sistema, pero siempre desde el punto de vista de la preparación preoperatoria vamos a tener especial cuidado o vamos a tratar de focalizarnos en lo que es el aparato cardiovascular. Pero siempre tengan en cuenta que todos los aparatos y sistemas están involucrados en el hipertiroidismo, ¿se entiende? Una consideración especial con respecto al sistema nervioso central y periférico, que es la oftalmopatía. No se olviden que el globo ocular es parte del sistema nervioso central. Muchas veces requiere tratamiento antes que la patología tiroidea per se, porque los síntomas pueden ser muy graves, ¿sí? Como cualquier preoperatorio, vamos a tener consideraciones generales, comunes a cualquier cirugía, y consideraciones específicas, ¿sí? Las dos se interrelacionan y esto hay que tenerlo presente. Recordemos, acá hay estudiantes, hay residentes, que el objetivo de un examen preoperatorio no es buscar nuevas enfermedades, eso tenganlo presente, sino que es evaluar cuál es el estado actual de la enfermedad que lo trajo al paciente a nuestro consultorio y ver si hay algunas comorbilidades que requieran compensación o alguna otra terapéutica que nosotros no estamos teniendo, ¿sí? Entonces, en este caso, particularmente, puntualmente en el hipertiroidismo, nosotros nos vamos a centrar, desde el punto de vista de lo que es la preparación del paciente para llevarlo al quirófano, en tres ejes puntuales, que es que la tiroides deje de formar hormona tiroidea, que se deje de convertir periféricamente y que todo el choque que tiene el aparato cardiovascular sea el menor posible. Porque sabemos, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, que las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de muerte y mortalidad en cualquier cirugía, y más en una que tiene impacto sobre el sistema cardiovascular, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en general el paciente ya viene a la consulta o en general suele venir a la consulta bloqueado a nivel central con danantisol. Suele venir con propanolol, que cumple una doble función, ¿no? Nos bloquea los receptores alfa-adrenérgicos y también, si le damos un poquito más de dosis, puede bloquear la conversión periférica de T4 en T3, que era lo que hablaba Gabriela en algún momento. Y, y obviamente la conversión periférica la quisiéramos bloquear con propiltiuracilo o con propanolol a altas dosis. Eso, ojo, esto lo hace el cardiólogo, obviamente, porque si bien el propanolol es bueno para evitar esta conversión, hay que ver bien a qué paciente se lo vamos a dar, porque no se lo vamos a dar a un paciente con una cardiopatía congestiva, ¿sí? Porque podemos entonces, la evaluación cardiológica y endocrinológica en la preparación preoperatoria de estos pacientes es fundamental, ¿sí? No hay que obviarla. Una consideración chiquita es la solución del Lugol. Cuando yo empecé mi residencia en cirugía de cabeza y cuello, todo paciente, yo estaba en un centro de muy alto volumen, paciente hipertiroideo, paciente que iba a solución del Lugol. Cuando llegué a Bahía Blanca se hizo muy difícil conseguir Lugol, no sé por qué. O hay que pedirlo a Buenos Aires. ¿Cómo se daba el Lugol? Teníamos dos formas. Dosis altas en forma hospitalaria, esto se usa para la crisis en realidad. ¿Sí? No se usa para la preparación preoperatoria, pero está descrito que se lo puede acomodar y si requiere una intervención quirúrgica de urgencia, se lo prepara y se lo opera. ¿Bien? Si no, lo ideal es a dosis baja, 10-15 días previo a la cirugía, le vamos dando 10 gotitas por día, 10 o 15 días previo a la cirugía, y esto tiene dos objetivos. El primero es este, el famoso efecto Wolff-Chaikoff, que es el bloqueo de la conversión de la hormona T4 en T3 en forma periférica. Y por otro lado, al estar cargado el cuerpo de yodo, porque le estoy dando Lugol, que es yoduro de potasio, me hace una retroalimentación negativa a nivel glandular por abundancia de yodo. Simple como eso, ¿sí? Pero, al casualmente haber una inhibición en la función, tenemos este efecto que es bastante lindo a la hora de operar, que hay una cierta disminución del flujo vascular, como decía Nico recién, que es una glándula hipervascularizada en general. Pero bueno,
como le dije, es difícil de conseguir. Lo hemos conseguido, pero cuesta un poquito, ¿sí? Una vez que está bloqueada la parte hormonal, tenemos que ver la parte cardiovascular, sí o sí. Muchas veces, o alguna que otra vez, hemos pedido el manejo de un cardiólogo dentro del quirófano por esto. Sobre todo por esto. No nos tenemos que olvidar que si bien la cirugía en ese momento va a ser un acto meramente técnico, nosotros tenemos que pensar en todo lo que hay antes y después de la cirugía, ¿sí? Y este número, chicos, a todos nos tiene que llamar la atención siempre. El paciente este tiene que tener una muy buena evaluación cardiovascular previa. Es muchísimo 50%. Si bien el porcentaje de complicaciones de cirugía de cabeza y cuello debe ser menor al 2%, si yo digo que de ese 2%, el 50% son cardiovasculares, bueno, la evaluación cardiológica y la optimización es fundamental, ¿sí? Así que alguna que otra vez puede ser necesario el monitoreo intraoperatorio cardiológico, ¿sí? Ya yendo a lo específico, dijimos consideraciones generales, vamos a lo específico, ¿sí? Evaluación laringea, a ver cómo están esas cuerdas vocales, a ver cómo esto es para todo, en preoperatorio tiroideo. Evaluación respiratoria local. Esto hace referencia a que si el paciente tiene un gran bocio o un gran nódulo, puede haber compresiones, puede haber estridor, puede haber dificultad respiratoria. La evaluación oftalmológica, como habíamos dicho, la evaluación de la vía aérea que la hacemos nosotros en el consultorio, le pedimos que abra la boca, vemos si el Mallampati. Y a mí personalmente, y creo que a todos, nos gusta tocarle un poquito el cuello a ver si eso que vio Nico, que era una glándula aumentada de tamaño, se nos va para el tórax o está en el cuello simplemente. Entonces en el consultorio podemos utilizar un nasolaringoscopio para evaluar las cuerdas vocales y la motilidad de ella y nos podemos meter con paciencia un poquito de anestesia adentro de la tráquea a ver si hay algún desplazamiento, alguna compresión o algo de eso. El Mallampati y la palpación bimanual de la tiroides, ¿sí? Una consideración con respecto a la oftalmopatía. No hace mucho, con Andrés, operamos a una paciente cuyo mayor problema asociado al hipertiroidismo era la oftalmopatía y requirió cirugía antes porque la paciente empezó a tener síntomas compresivos de nervio óptico, ¿sí? En 2020 se aprobó esto que es lo voy a tratar de pronunciar, teprotumumab, que es un anticuerpo antirreceptor de crecimiento relacionado con la insulina de los músculos oculares y de la grasa periocular, ¿sí? Al bloquear estos receptores disminuye el estímulo que genera el crecimiento de los músculos de la grasa retrocular, que es en definitiva lo que empuja hacia adelante el globo ocular, ¿sí? Que puede comprimir el nervio óptico, ¿sí? Así que bueno, esta es una opción médica ante la quirúrgica. Estimo que saldrá cara como tuve inmunoterapia y habrá que ver en la parte clínica, en la parte del ejercicio de la medicina privada si lo cubren o no lo cubren, pero tengan en cuenta que hay veces que la oftalmopatía se va a imponer antes, obviamente lo vamos a bloquear al paciente, lo vamos a mandar al endocrinólogo, se resolverá su patología oftalmológica y posteriormente resolveremos lo tiroideo, ¿sí? Y que no fume, por favor. Ayuda bastante. Ahora, yo le toco el cuello al paciente y me parece que se me va un poquito y le digo, Nico, me parece que está un poquito más grande. Bueno, le voy a pedir una tomografía, ¿sí? Porque a mí me va a dar también una idea anatómica de dónde estoy parado, ¿no? Porque obviamente que esto desde el cuello probablemente no salga y yo lo tengo que saber en forma preoperatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cirugía de por sí, si no consigo el Lugol, es una cirugía sangrante. La glándula está hipervascularizada, vos la tocas, la movés, sangra, cualquier cosita que tocas. Y si tenemos esto, les puedo asegurar que uno la pasa mal desde que empezó, ¿sí? Solemos encontrar inflamación peritiroidea en forma de edema. El manejo de los nervios recurrentes hay veces que requiere mucha paciencia, los vemos envueltos, muchas veces los hemos encontrado envueltos en un halo inflamatorio, como si fuera una cicatriz, para lo cual el neuro monitoreó
últimamente nos ha ayudado mucho y toda vez que puedo y me lo dan, yo lo pido y lo uso y la verdad que viene muy bien. Y hay que tratar de hacer una movilización cuidadosa porque si bien es poco frecuente, existe la tormenta tiroidea asociada a la cirugía por movilización. De vuelta, estando en ese centro de altísimo volumen, cuando estaba empezando mi residencia de cirugía de cabeza y cuello, me tocó ver una nenita, yo estaba en primer año, 14 años, hipertiroidismo, la operan, postoperatorio, fiebre, taquiarritmias, alteración del estado de la conciencia, listo, terapia. Tenía una tormenta tiroidea, ¿sí? Y habitualmente lo que nos encontramos es esto. Es una gran tiroides, algo que es un nódulo, un adenoma focalizado. Nos encontramos esto, una gran glándula que ocupa todo el campo quirúrgico, que es difícil de mover, que vuelvo a repetir, uno la toca, sangra. Entonces, ¿para qué yo quería esto? Porque yo ya sé que van a estar aumentadas de tamaño en general, ¿sí? Pero si tengo eso, probablemente con esto no me alcance y yo ya tenga que estar planificando esto otro. ¿Se dan cuenta qué es esto? Esto es un separador de fino quieto y lo que estamos haciendo es abrir el tórax. Este es un caso nuestro. De tórax. Este es un caso nuestro de un gaucho que... Es un gaucho de eso de toda la vida, que dijo, yo hago un asado. Y prendió fuego con nafta. Bueno, prendió fuego con nafta, por eso ven un tubo ahí. Prendió fuego con nafta, explotó, se aspiró, quemadura de la vía aérea y con el tiempo desarrolló un bocio intratorácico hiperfuncionante que le desplazaba toda la vía aérea, generaba dificultad respiratoria, así que tuvimos que hacer un abordaje cérvico-torácico. ¿Sí? Anduvo muy bien. Por eso digo que ven el tubo ahí, porque el paciente quedó con un tubo Montgomery. Y obviamente el objetivo principal es sacar al paciente sin una tormenta tiroidea, sin su glándula tiroidea que generó el problema, y con esta hermosa imagen que vemos acá, que nos encanta sacarle fotitos cuando la vemos, que es un nervio recurrente hermoso, y que es una glándula paratiroides de 6 milímetros, hermosa así como está. Acá arriba tenemos un ganglio y ahí tenemos grasa. Bueno, eso suele ser muy difícil. Suele ser muy difícil por el tamaño que tiene la glándula, porque está inflamada y porque el manejo de estas estructuras ya de por sí es complejo. Y en el caso de una enfermedad inflamatoria con gran volumen de glándula, suele ser mucho más difícil. Por eso, para el nervio, yo utilizo cada vez que puedo neuromonitoreo intraoperatorio. Muchas veces, recuerdo más de una que me ayudó a encontrarlo, porque es un trazo que es inflamatorio, que es una cicatriz, decir que es esto, y era eso, el nervio, ¿no? Bueno, lo operamos al paciente. No voy a entrar en aspectos técnicos de la cirugía porque no tiene sentido. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo mandamos a la habitación o, por ejemplo, podemos pedir una cama en terapia para las primeras 24 horas. No estaría de más. Cabecera 30 grados, analgesia, control del drenaje de la herida. El calcio intravenoso es una conducta mía. Acá, el que me quiera pegar me pega. Yo las primeras 12 horas se lo dejo. Lo mismo que control de diuresis y la determinación de calcio iónico y PTH. Dentro de las primeras 12 horas lo hago a demanda, yo, y a las 12 horas de rutina, para ver cómo está a las 12 horas el paciente y sobre todo esto, PTH, a ver con cuánto se va. ¿Por qué? Porque yo quiero ver las complicaciones de la cirugía que son comunes a la cirugía tiroidea y las vamos a clasificar en no metabólicas y metabólicas, eso ya lo sabemos. Dentro de las no metabólicas, obviamente, las que nos va a preocupar son los sagrados y hematomas, que pueden ser condiciones que amenacen la vida. En general, los hematomas sofocantes, siempre está la idea de que lo que hacen es comprimir la vía aérea, esto lo digo más que nada para los estudiantes. Sí hay algún grado de compresión, pero lo que hacen más es bloquear el retorno venoso y generan un edema de la mucosa de la vía aérea. Por lo tanto, al paciente le cuesta respirar. Pero es medio difícil que lo comprima la vía aérea de tal manera que no pueda respirar. El dolor y las lesiones nerviosas. Fíjense, acá me voy a detener un poquito, que estos son los índices de lesión nerviosa de nervio laríngeo superior, que están en el 25, hasta en el 25%, eso es cierto, de acuerdo a la literatura que lean, pero los nervios recurrentes tenemos entre 1 y 2 y hasta en 5 y 10% en el hipertiroidismo. Con lo cual el manejo de los nervios se vuelve una cosa fundamental.
Porque está descrito la parálisis bilateral de los nervios recurrentes y eso nos lleva a una situación estresante, que es el estridor laríngeo cuando se despierta el paciente, que nos tiene que llevar a pensar en hacer una traqueotomía, que también la vi. Le hicimos la traqueotomía, a los 6 meses recupero movilidad, se saca la traqueotomía y listo. Pero si no estamos atentos puede pasar. Ahora, con respecto a las metabólicas, la hipocalcemia, fíjense que en condiciones normales, hasta el 76% de los pacientes, si yo me pongo a medir el calcio, pueden tener algún tipo de hipocalcemia. Y eso tiene que ver con muchos factores. Quizás hemodilución durante la inducción anestésica, por el mismo movimiento de las glándulas, pero solamente el 25% van a ser sintomáticos. Si bien parece un número chiquito, estamos hablando de un cuarto de pacientes que van a tener algún síntoma de hipocalcemia, leve, moderado o grave. Entonces hay que monitorearlo. Y el definitivo va entre el 0,4 y el 13,8%. ¿Esto qué es? ¿En el hipertiroidismo? No, porque en el hipertiroidismo puede llegar hasta el 40% de los casos, ¿sí? Entonces, ojo al manejo y a estar atento con lo que es las complicaciones metabólicas relacionadas al calcio. Y obviamente pongo hipotiroidismo porque está descrito así como complicación postoperatoria, pero creo que es lo que buscamos cuando sacamos una tiroides, ¿no? Así que mucho que hablar con eso no hay. Así que no mucho más, no los voy a aburrir por ahora con mucho más. Muchas gracias. Está el cafecito y después seguimos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vos sabés que en alguna época los indicábamos, los dábamos mucho y después los dejamos de dar. ¿Sabes cuándo lo indico? Lo suelo indicar cuando, pero lo hago en el postoperatorio, cuando me costó mucho la movilización de los nervios. Y ahí sí, pero la realidad es que en forma preoperatoria, si bien está descrito, no lo hago. No lo hago. Es algo que alguien puntualmente, qué sé yo, vos me decía, Adriana, che, Federico, mirá, por favor, ahí te metele corticoide preoperatorio. En general no lo estoy haciendo. No, por favor. ¿Alguna duda más? Sí, sí. ¿Cómo? Más allá que eso que era una cosa extrema. Qué buena pregunta. Bueno, ahí entramos en la charla con los endocrinólogos, ¿no? Porque hoy en día tenemos que pesar mucho lo que quiere el paciente también, porque hoy le podemos ofrecer, vos le podés ofrecer, si tiene un adenoma hiperfuncionante y tiene 2 biopsias negativas, le podés ofrecer una radiofrecuencia. Se le puede ofrecer la ablación con yodo o se le puede ofrecer la cirugía. Yo creo que cuando operás, creo que estos casos son extremos, casualmente. Esto creo que no hay duda que habría que operarlos. Pero creo que es una cuestión de hablarlo con el paciente. Sobre todo en los casos donde tenés glándulas relativamente chicas, que vos lo podés resolver por cualquiera de las vías, ¿sí? Y llegar a un consenso. Vos le tenés que explicar al paciente, mira, la cirugía tiene estas complicaciones. Ah, bárbaro, entonces no me opero. Sí, está bien. Te quedás con un órgano que puede contener enfermedad a futuro y que a futuro también va a ser más difícil la cirugía. Entonces, me parece que hay que llegar a un punto de encuentro con el paciente y con los colegas que están manejando. Hace poco operamos con Andrés, una chica con un hipertiroidismo. No sé si no es el caso que mostraste vos. Nódulo único hiperfuncionante, función negativa, diferido, carcinoma papilar tiroides. Y bueno, vos decís, le hago la radiofrecuencia y eso no lo sabrías nunca. Entonces creo que hay que hablarlo. Hoy en día... Igual las mujeres que buscan embarazo, que buscan resolver rápidamente el hipertiroidismo, ahí sería también otra una indicación. Creo que la idea es esta. Sí, poder charlarlo entre todos, incluso con el paciente mismo también. ¿Sí?